¿Sabes lo que es un sínodo? ¿Sabes lo que es querida Amazonia? ¿Sabes lo que es la Pachamama? Pues si no lo sabes, te invito, querido hermano, a que te quedes aquí en 1 Corintios 13, porque vamos a hablar de estas cosas y de algunas otras más. Quédate con nosotros. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios, por supuesto que sí, invocando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por supuesto, le pedimos a Mamita María que nos dé su bendición. Mamita María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, que así sea. Muy bien, mis hermanos, sean todos bienvenidos a este su canal, 1 Corintios 13. Me da muchísimo gusto que otra vez nos encontremos aquí en el canal. Yo ya los extrañaba, ojalá que también ustedes me hayan extrañado a mí. No había subido un video, ya me estaba tardando un poquito, porque pues había por ahí unos pendientes, trabajo y etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Mi nombre es Enrique López, soy orgullosamente católico porque fui bautizado en la Iglesia Católica, la iglesia que Cristo fundó. Así es. Y como los videos anteriores, este no es la excepción, te volvemos a insistir a que nos echen la mano para que esta obra de evangelización vaya creciendo. Comparte este video, compártelo ahí con más personas, en tu familia, en los grupos de la iglesia. Comparte este video para que más personas se beneficien de lo poquito o mucho que nosotros aquí vamos a conversar. Algo bueno ha de salir y para que ellos también se beneficien de lo que aquí conversemos. Y a ti, hermanito, te invito a que te suscribas, al canal para que seas de los primeros en enterarse de cuando se suba un video a la red. Bien, pues sean todos bienvenidos. El día de hoy hemos preparado un tema que se llama Querida Amazonia. ¿Por qué razón? Porque hay algunos hermanos que saben muy bien de qué se trata, otros tienen una idea vaga, un más o menos ahí, y otros, queridos hermanos, no tienen ni la más remota idea de qué se trata. Fritos y sin aceite. Entonces, no sabemos de qué se trata y además le agregamos el condimento de que este documento pontificio, porque es un documento que sacó el Papa Francisco, este documento pues ha despertado mucha polémica antes, durante y después de su publicación. Y por esa razón, para disminuir un poco la confusión, en la medida de nuestras posibilidades, hasta donde nuestra ignorancia y nuestras limitaciones lo permitan, vamos a tratar de aclarar algunas cosas para que tengamos ideas un poquito más claras. Bueno, yo creo que sería bueno empezar, queridos hermanos, primero por tratar de entender qué es un sínodo. Si sabes lo que es un sínodo, te lo voy a decir. Un sínodo, bueno, primero la palabra sínodo, etimológicamente hablando, viene de voz griega. Sínodo significa caminar juntos. Eso significa la palabra sínodo, caminar juntos. Ahora, ¿qué es un sínodo? Un sínodo es una asamblea de obispos, es una reunión general de obispos con la finalidad de ayudarle al Papa a gobernar la iglesia. ¿Y cómo lo consiguen? ¿Cómo le ayudan? Bueno, al reunirse los obispos, debaten, intercambian ideas, intercambian opiniones y después de cierto tiempo, lo que dure el sínodo, se sacan unas conclusiones y estas conclusiones se le hacen llegar al Papa para que las tome como referencia, como base para dirigir y para gobernar toda la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces esa es la finalidad del sínodo. Hay sínodo cuando el Papa lo dice y la temática que se va a tocar en los sínodos, el Papa es el que la determina. El Papa dice la agenda de los temas que se van a llevar a cabo durante el sínodo. Bien, ya que sabemos lo que es un sínodo, ahora en el pontificado del Papa Francisco, el Papa actual, ha habido 4 sínodos. Uno de ellos despertó también polémica, que se llama el sínodo de la familia. Por ahí los que siguen las noticias se habrán dado cuenta que en su momento sí despertó también un poquito de polémica. Y este sínodo, que es el último, el más reciente, el sínodo de la Amazonía, este sínodo también ha despertado mucha polémica. Por eso es importante primero tener en claro que era un sínodo. Ahora bien, este sínodo de la Amazonía se llevó a cabo por ahí en el mes de octubre del año pasado. Para ser más precisos, del día 6 al 27 de octubre del año 2019. Del 6 al 27 de octubre del año 2019. ¿Dónde se llevó a cabo? Allá en Roma, en el Vaticano. Entonces, hay una reunión de obispos que se lleva a cabo allá en Roma, allá en el Vaticano, para tratar asuntos de una región que se llama la Amazonía. Esta región de la Amazonía está en el continente americano, en la parte de abajo, en Sudamérica, y es una región que es una bioma, es un ecosistema
que toca por ahí 9 países. Los países que toca esta región son pues lo que es Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y Guayana Francesa. Entonces es una bioma que toca 9 países, ¿verdad? Ahora bien, cuando este sínodo se lleva a cabo allá en el Vaticano, suceden algunas situaciones que nos hacen afirmar que empezamos con el pie izquierdo, como decimos por acá en México, ¿va? Con el pie izquierdo. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, cuando empezaron allá este sínodo, llegaron ahí unos invitados de representantes de estas comunidades, algunos indígenas, algunos chamanes también llegaron ahí, y en los jardines del Vaticano, estando presente el Papa Francisco y estando presente una comitiva de la jerarquía eclesiástica, ahí con él, estos nativos, junto con sus chamanes, pusieron en el jardín del Vaticano varias figuras, entre ellas una que es una deidad para ellos, que es la Pachamama, ¿va? Esta figura de la Pachamama se pusieron a rendirle culto, ¿sí? Se postraron ante ella, etc. Bueno, si ellos creen en esta figura, se entiende que le rindan culto. El asunto es de que en las imágenes podemos apreciar algunos religiosos y religiosas que también están postrados, que también están ahí participando de este culto pagano, ¿va? Entonces, de aquí surgen varias situaciones. Hay personas que acusan al Papa Francisco de idólatra porque, pues, permitió esto, ¿va? Bueno, yo creo que estas personas que afirman esto, yo creo que se equivocan, yo creo que exageran en su acusación, yo creo que es injusta su acusación, porque tanto el Papa Francisco como los que estaban ahí, como tú y como yo, sabemos perfectamente bien que, como dice la palabra de Dios, un ídolo no es nada. O sea, esa Pachamama no es Dios. Eso lo sabe el Papa y lo sabemos todos los católicos, que la Pachamama no es Dios. Por lo tanto, no incurrieron en lo que es la idolatría. Ahora bien, ¿hay algo que criticar? ¿Hay algo que es criticable? ¿O todo estuvo bien? ¿O porque es el Papa todo lo que se dijo y todo lo que se hizo estuvo bien, pues porque es el Papa? ¿Es así la cosa? ¿O tenemos que callarnos porque ocurrió en la curia romana? ¿No tenemos que decir nada? ¿Calladito te ves más bonito? No, no es así. No es así, porque la gente de afuera nos cuestiona, nos interpela, y luego quedamos como tapadera de las cosas que están mal, y eso no está bien, eso no debe ser así. Tenemos que reconocer las cosas que están bien y también las cosas que están mal. Lo que está mal, hágalo y lo diga quien lo diga. Y lo que está bien, dígalo y hágalo quien lo haga, o sea, está bien, ¿va? Entonces tenemos que reconocer ese tipo de cosas. Entonces, hay algunas situaciones aquí que generan problema. Ya sabemos que los reflectores están puestos sobre el Papa, para empezar, ¿no? Y también sabemos que el Papa y nuestra jerarquía eclesiástica, pues son los referentes para nosotros, para todos los católicos, son nuestros pastores. Por lo tanto, lo que ellos dicen y lo que ellos hacen tiene una influencia y un impacto en la Iglesia Universal. Entonces, ¿cuál es el problema? Primer problema, resulta que al permitir el Papa este tipo de actos, aunque él no sea idólatra, ¿cuál es el mensaje que se envía? Muchas personas van a decir, pues si el Papa lo permitió allá y no dijo nada, pues entonces yo lo puedo hacer en mi parroquia, yo lo puedo hacer en mi templo, lo puedo hacer en mi grupo apostólico, puedo hacer cultos paganos con la finalidad de acercarme pues, a otros grupos, no hay ningún problema, o sea, ya lo hicieron porque yo no. Ahora, imagínate, hermanito, imagínate que ponemos a Buda al centro y con los budistas, nosotros los católicos nos tomamos de la mano y los rodeamos y le cantamos y nos postramos ante el Buda con la finalidad de tener un acercamiento con ellos, con la finalidad de acercarnos a él. Pues por supuesto, ¿tú crees que eso está bien? Pues no está bien, eso está mal, o sea, eso no puede ser. Y también si utilizamos este tipo de cultos con deidades hindús, con la finalidad de acercarnos con esa gente, pues entonces pues también está mal, o sea, es algo que no podemos hacer, que no debemos hacer porque está mal, ¿va? Entonces, ¿cuál es el primer problema? Que por haber hecho esto,
Hay personas a las que se arrastran del error, hay personas que tienen su fe débil o que no tienen la conciencia bien formada, y aunque partamos de un acto quizá bien intencionado, pero porque están viendo personas que están de conciencia poco formada, pues las arrastramos en el error, ahí los empujamos a hacer prácticas que no debieran de hacer. Entonces aquí tenemos un primer problema. Segundo problema. El segundo problema es que se hace un pecado de escándalo. Hay muchos católicos que al ver este tipo de cosas se frustraron, se decepcionaron, se pusieron tristes, se sintieron unos enojados, otros se sintieron traicionados y otros abandonaron la iglesia. ¿Por qué? Porque sucedió esto. O sea, ¿qué necesidad hay de haber generado esta situación? No había ninguna necesidad de haber generado esta situación y sin embargo pues se dio, ¿verdad? Entonces tenemos otro tipo de problema, ¿no? Es importante, mis hermanos, que nosotros nos demos cuenta de lo siguiente. Ya dijimos que los reflectores de los enemigos de la iglesia, los enemigos del Papa, los medios de comunicación están encima de él y de la cura romana, ¿sí? Los reflectores están con ellos para ver qué hace o qué deja de hacer o en qué se equivoca para sacar a raja, para sacar tajada para sus fines perversos. Eso ya lo sabemos, o sea, lo sabemos todos, y por esa razón, más ellos siendo pues jerarquía universal, mundial, pues deberían tener más cuidado con estas cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Muchas veces el Papa hace o dice cosas donde prácticamente se pone de pechito, como dicen por acá, se pone de pechito. Y entonces estas personas, los enemigos de la iglesia, agarran estas situaciones que dice o que hace para sus fines perversos. Y luego, ¿qué sucede? Nosotros como católicos, después de algunas unas declaraciones francamente lamentables del Papa, más de alguna ha sido así, tenemos que salir a la calle a defender, a tratar de justificar, a decir, no, mira, es que lo que quiso decir no fue esto otro. No, mira, con esta acción, lo que él trataba de hacer, lo que él trataba de decir, o sea, estamos justificando ese tipo de dichos o este tipo de algunos hechos, ¿verdad? Entonces, es algo en lo cual tiene que trabajar él mucho, porque no es el sacerdote de una parroquia de un pueblito, sino que es el obispo de Roma, y tiene que tener mucho cuidado porque los reflectores están puestos sobre él, ¿verdad? Bueno, pero hubo otro problema más. Resulta que ahí, en aquellos rumbos, ¿verdad? Hubo algunas personas que metieron, no sé si con la venia del Papa, o no sé si con la venia de alguna autoridad eclesiástica, no lo sé, no me consta, pero el caso es que estas personas metieron la figura de la Pachamama en una iglesia católica, o sea, en un templo católico. La metieron allá, ¿verdad? Como Pedro por su casa se metieron y pusieron esas figuras allá. Y bueno, y hubo después unas personas que se metieron también al templo, católicos, y sacaron a estas figuras paganas, las sacaron y las echaron al río, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Las personas que metieron estas figuras paganas al templo, ni quien les dijera nada. Nadie los tocó, como dicen por acá, ni con el pétalo de una rosa, ¿verdad? Nadie les dijo nada. Pero las personas que sacaron las figuras y las echaron al río, a esos sí los criticaron, a esos sí los cuestionaron, a ellos sí, ¿verdad? Yo aplaudo realmente a estas personas que tuvieron el coraje, que tuvieron el valor de meterse al templo y sacar estas figuras paganas y tirarlas y sacarlas de ahí, porque están haciendo la chamba, tuvieron los pantalones de hacer la chamba que muchos tenían que haber hecho y que no hicieron. Y además nos ponen ejemplo de valor para nosotros y de ejemplo para cuando vengan a profanar nuestros templos, que nosotros no debemos permitirlo, o sea, debemos evitarlo, tenemos que defender nuestros templos, o sea, tenemos que quedarnos con esa parte, ¿no? Ahora, el cardenal Gerhard Müller, que fue, cuando estaba el Papa Benedicto, fue el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, salió diciendo que el problema no es que hayan sacado las imágenes, que el problema es que se haya permitido que se metieran, porque el hecho de meter las imágenes al templo fue una violación al mandamiento de Dios. Bueno, lo dice el cardenal Gerhard Müller nada más, ¿no? Pero no nada más él, muchas personas más que no son ignorantes como yo, personas realmente que están preparadas, ¿no? Entonces tenemos ahí ese tipo de situaciones que hay que reflexionar sobre estas cosas y por eso estamos afirmando que se empezó el sínodo con el pie izquierdo. Pero bueno, con todo y esto, así se empezó el sínodo. Entonces el sínodo se llevó a cabo y fue un sínodo bastante acalorado, fue un sínodo donde se dieron bastantes agarrones entre los obispos,
porque pues como siempre hay gente que tiene posturas distintas, y en este sínodo la iglesia salió más dividida que nunca. En este sínodo la iglesia salió muy dividida. ¿Por qué razón? Porque una vez que termina el sínodo, se lleva a cabo lo que es la redacción del documento conclusivo. Entonces, en este documento conclusivo, por eso se llama conclusivo, se ponen por escrito las conclusiones, las propuestas que se le están haciendo llegar al Papa, ¿va? Y dentro de estas propuestas hay muchas, pero algunas muy interesantes que son las que levantaron polvo, que es la primera: se le propone al Papa la ordenación de hombres casados. Segunda propuesta, la ordenación de mujeres al diaconado. Y la tercera propuesta, la creación de un rito litúrgico amazónico, ¿va? Y bueno, son algunas de las propuestas, ¿no? Entonces, lo curioso del caso es, bueno, para empezar, ya conocemos que el universo de los obispos, o sea, de todos los obispos, ya sabemos que muchos de ellos están contaminados por el modernismo. Digo, ya lo sabemos. Nos damos cuenta por lo que escriben, nos damos cuenta por lo que dicen, nos damos cuenta por lo que defienden. Por eso nos damos cuenta. Y por otro lado, lo curioso también es que hay muchos grupos, personas y grupos feministas, que ya se estaban frotando las manos porque vieron que en el documento conclusivo se estaba proponiendo la ordenación de hombres casados y de mujeres que iban a llegar al diaconado. Entonces, pues llama mucho la atención esto. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto interés en que se ordenen hombres casados? Ve tú a saber por qué. ¿Por qué tanto interés en que lleguen las mujeres al sacerdocio o al diaconado? ¿Por qué tanto interés? Ve tú a saber por qué, ¿va? Entonces, pues se dio esa situación. Con todo y eso, para en este mes de febrero del año 2020, el Papa, después de reflexionar y después de revisar las conclusiones y de meditar las ponencias y demás, escribe, da a conocer al mundo su exhortación apostólica post-sinodal que se llama Querida Amazonia. Querida Amazonia es un documento que escribió el Papa, que es una exhortación apostólica post-sinodal. Eso es Querida Amazonia. Y bueno, así en pocas palabras, ¿verdad? Les invito a leerlo. Pero en pocas palabras, este documento está dividido en algunas partes, podríamos decir que 4 principales. Las 4 principales pues son los 4 sueños que dice el Papa que tiene. Y habla de una dimensión o de un sueño cultural, una dimensión o un sueño social, una dimensión o un sueño ecológico y una dimensión o un sueño eclesial, ¿va? Entonces son 4 partes principales en las cuales está dividido el documento. Ahora bien, en este documento no se le da, el Papa no da luz verde a la ordenación de hombres casados. Bravo, se lo reconocemos. En este documento no da luz verde a la ordenación de mujeres al diaconado. Bravo, se lo reconocemos. Reconocemos y le aplaudimos esto al Papa. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que a muchos nos hubiera gustado? Pues nos hubiera gustado que si él estaba a favor del celibato sacerdotal, nos hubiera gustado que lo defendiera a capa y espada. Porque hay muchas cosas que se manejan con ambigüedad. Hay muchas cosas que el Papa no dice de manera clara y contundente, no nada más ahorita, sino que desde siempre se ha manejado así. Este pontificado va a pasar la historia como el pontificado de la ambigüedad, porque muchas cosas no se dicen con la claridad que merecen los asuntos, entre ellos el celibato sacerdotal. A muchos nos hubiera gustado que hubiera varios párrafos donde de manera valiente, de manera clara y contundente, si se pretende defender el celibato sacerdotal, pues entonces se expresara así. Pero no ocurrió, no ocurrió. Ahora, con esto de la ambigüedad, vamos a poner un ejemplo. Fíjense bien, el documento conclusivo no tiene nada de ejemplar, o sea, es un documento criticable. El documento conclusivo es una cosa, la exhortación apostólica es otra, ¿sí? El documento conclusivo tiene cosas buenas, seguramente, pero tiene otras muchas cosas que son criticables. Muchas cosas. Por lo tanto, no sería ni siquiera de lectura recomendable, ¿no? Sin embargo, vamos a ver aquí lo siguiente. Tenemos el documento criticable, que es el documento conclusivo, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué nos dice la exhortación apostólica? ¿Qué nos dice el Papa en el numeral 3 de su exhortación? Fíjense, nos dice lo siguiente. Dice, al mismo tiempo, quiero presentar oficialmente ese documento que nos ofrece las conclusiones del sínodo, en el cual han colaborado tantas personas que conocen mejor que yo y que la curia romana la problemática de la Amazonia,
porque viven en ella, la sufren y la aman con pasión. He preferido no citar ese documento en esa exhortación porque invito a leerlo íntegramente. Es lo que dice el numeral 3. Nos dice el Papa que quiere presentar oficialmente ese documento. Y además más adelante nos dice que nos invita a leerlo íntegramente. Ese documento criticable nos invita a leerlo íntegramente. Entonces, ¿qué sucede? O sea, o somos o no somos. ¿Estamos o no estamos? ¿De qué se trata esto? La ambigüedad. Vámonos al numeral número 4. Al número 4 dice: Dios quiera que toda la iglesia se deje enriquecer e interpelar por ese trabajo. ¿Por cuál? ¿Por ese documento criticable? Que los pastores consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonia se empeñen en su aplicación y que pueda inspirar de algún modo a todas las personas de buena voluntad. O sea, que dice que se empeñen en su aplicación, ¿va? Entonces, por un lado tenemos las cosas que dice la exhortación apostólica. ¿Y ustedes creen que personas que están buscando aplicar desesperadamente algunas cosas de ese documento conclusivo, después de leer estos párrafos, no se van a basar en ellos para su aplicación? Dúdenlo, dúdenlo. Por supuesto que se van a agarrar de ahí. Entonces son las consecuencias de la ambigüedad de las cosas, ¿verdad? Yo creo que es algo en lo que tiene que trabajar mucho el Papa, pero bueno, así quedó el documento. Otra cosa rescatable del documento es que se le está dando mucha importancia a la participación de los laicos. Se quiere que participen de manera más activa en las parroquias, que participen en la celebración de algunos sacramentos. Se está buscando más catequistas, mejores catequistas más preparadas. Se está invitando a los obispos a que se envíen misioneros a estas zonas, a estas comunidades, porque realmente hacen falta misioneros, hace falta evangelización. O sea, hay muchos instrumentos donde participan los laicos, muchos instrumentos que aún no se han agotado y que el Papa está abogando porque se reactiven estos instrumentos. Lo cual le aplaudimos, le celebramos y le reconocemos. Bravo, muy bien. Es algo que hay que mencionarlo, ¿va? Y bueno, a final de cuentas, mis hermanos, ya casi para concluir esta charla, a final de cuentas, este documento, querida Amazonia, nos guste o no nos guste, cómo se haya redactado, es magisterio de la Iglesia. Y querida Amazonia, por ser magisterio de la Iglesia, pues es magisterio de la Iglesia y san se acabó. Así de sencillo, san se acabó. Lo que sí hay que comentar es lo siguiente: estamos viviendo tiempos muy difíciles en la Iglesia. Hoy estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles, como también la Iglesia lo ha vivido en la historia en otros momentos. Dice la palabra de Dios que el diablo le ha pedido permiso, o sea, el diablo tiene permiso de Dios para zarandear a la Iglesia como lo hace con el trigo. ¿Sí? Como se hace con el trigo, tiene permiso para zarandearlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer mucha oración por nuestros sacerdotes, mucha oración por los obispos y mucha oración de manera especial por el Santo Padre, porque si le va mal a él en sus decisiones, nos va mal a todos, y si le va bien a él en sus decisiones, nos va bien a todos. Lo que me llena de alegría, lo que me llena de confianza, es que pase lo que pase, escriban lo que escriban y digan lo que digan, yo pertenezco a una iglesia como tú también. Pertenecemos a una iglesia que fue fundada por Cristo, a una iglesia que está asistida por el Espíritu Santo y una iglesia que tiene la promesa del Mesías, la promesa de nuestro Señor, de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Gracias.